es una presentación de Recargas #Me quedo en casa para tu móvil y tu hogar. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos. Antel. La jueza del crimen organizado, María Elena Maynar, resolvió este lunes no habilitar la extradición a Panamá de la contadora Maya Chicurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. A 100 días de asumir el gobierno de Luis Lacalle Pou, destacó resultados auspiciosos en salud y se fijó el objetivo de crear fuentes laborales. Extenderán el horario y los días de clase en las escuelas rurales. Estudian que la asistencia sea obligatoria. Comenzó la realización de hisopados a los jugadores previstos en la fase 1 en el protocolo del retorno al fútbol uruguayo. Bauzá anunció que ya hay fecha. Será el 15 de agosto. Gerardo Sotelo no será suplente de la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor Laura Raffo. La noticia la dio a conocer la propia candidata en las últimas horas, a pesar de que no adelantó quién suplantará a Sotelo de cara a los comicios departamentales del mes de septiembre. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de toda la información, compartiendo con ustedes lo que son los últimos datos brindados por el Sistema Nacional de Emergencia, por el SINAE, en torno a los casos de COVID-19 en nuestro país. Según los últimos datos oficiales, ustedes ya lo están viendo allí en pantalla, lo que es la placa oficial del Sistema Nacional de Emergencia. Al día de hoy se procesaron 464 análisis con 464 resultados negativos, o sea que en esta jornada, al igual que ayer, se registró 0 caso positivo. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, se han procesado más de 48.000 test en total. Hasta el momento se han registrado 845 casos positivos confirmados de coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 738 ya se recuperaron y 23 lamentablemente fallecieron. Les decía, es el segundo día consecutivo que no se registran casos nuevos. Actualmente hay 84 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, ninguna en cuidados intermedios. En lo que tiene que ver con los departamentos afectados, donde hay casos, bueno, son 11, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto y el departamento de San José. Allí los datos oficiales del Sistema Nacional de Emergencia en esta jornada de lunes. Vamos a iniciar el desarrollo de otros temas. Lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo femicidio. Se registró en esta jornada en el departamento de Rivera. El supuesto homicida está en grave estado. Danielda, qué linda, ¿tú viste? ¿La conocían a la señora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿la conocían a la Sí, sí, ni que hablar. ¿Era amiga? Ni que hablar, amiga, inclusive. ¿Puedo tomarle imágenes? ¿Puedo? Sí, sí. Sí. ¿Conocía a la señora? Una vecina impecable, nada que decir, una señora que en el barrio nunca hubo esto que decir de esa familia. Una conducta intratable como debe ser. ¿Tenía hijos? Tenía. Y siempre se la veía sola acá en la casa, porque ella prácticamente vivía sola con el hermano. El hermano trabaja y siempre estaba ahí con ella. No debería haber pasado una cosa de esa, impresionante, impactante lo que le pasó a Rosa, porque tampoco nos imaginábamos que... ¿Y el esposo lo conocía usted, el esposo? No, muy poco, porque también no se lo veía nunca, jamás se lo veía. ¿Y los hijos eran de esa pareja? De esa pareja. De Rosa nada que decir, no merecía, esto es muy fuerte,
El barrio está ya bastante movido por tantas cosas que se han pasado y más ahora este crimen con Rosa. Vamos a retomar la información que tiene que ver con la violencia de género, porque el pasado día viernes comentábamos el caso de esta mujer que fuera secuestrada por su expareja en el departamento de Florida. Afortunadamente fue hallada con vida en la madrugada del día sábado, y en lo que tiene que ver con esta persona fue detenida y condenada en un caso abreviado a más de 6 años de prisión. La fiscal de Florida, Lucía Nogueira, logró en un proceso abreviado una condena de 6 años y medio de prisión para el hombre que secuestró a su expareja. Se le tipificaron los delitos de privación de libertad, violencia doméstica, desacato y lesiones personales. El juez de la causa, Diego Prieto, dijo que el ahora imputado actuó con premeditación y alevosía. Se trató de un hecho de características muy violentas porque la persona, el penado, actuó, digamos, de una forma premeditada, alevosa, con dominio del hecho, es decir, esperó que la víctima se durmiera. Una vez que se durmió, comenzó a forzarla, a golpearla. La golpeó muchísimo en el rostro, al punto tal de que el médico forense indicó que su cara había quedado deformada, tenía muchas contusiones, golpes, incluso afectando las piezas dentales, es decir, un acto de mucha violencia. Y bueno, que fue seguido, además de esa situación que se dio en la noche en la casa de la víctima, después de ese ataque, él la reduce, la ata, la lleva a una camioneta, intentando, no se sabe muy bien qué, trasladarla a algún lugar, se queda en la camioneta, después la desata y bueno, la lleva y está caminando, van hasta una casa abandonada. Y bueno, y ese periplo termina cuando, queriendo volver a la casa, supuestamente para limpiarle las heridas que presentaba en el rostro la víctima, es cuando, bueno, vecinos alertan a la policía que sentían ruidos en las inmediaciones del domicilio. Señores, vamos a avanzar con otras informaciones. La justicia de nuestro país se pronunció en esta jornada sobre el pedido de extradición recordarán ustedes, la pareja del ministro de Educación y Cultura. Hablamos de Maya Chicurel, quien está llamada desde Panamá para declarar por un caso de Odebrecht. Bueno, la justicia aquí en el Uruguay hoy se negó a avalar esa extradición. Maya Chicurel es requerida por la justicia panameña para que declare en relación a su vinculación con sociedades anónimas relacionadas a la trama de sobornos de la empresa Odebrecht. En febrero pasado fue detenida cuando intentaba viajar a Buenos Aires y desde ese entonces permaneció en prisión domiciliaria a la espera de la audiencia para abordar el pedido de extradición que se materializó semanas atrás. En esa oportunidad se levantó la prisión domiciliaria. Este lunes, la jueza María Elena Maynar resolvió no dar lugar al pedido de Panamá, porque la forma en que se cursó el mismo desde Cancillería no cumple con el acuerdo entre los países que establece que sea el sistema judicial quien solicite la extradición. Ahora la Fiscalía Uruguaya tiene la posibilidad de presentar una apelación o solicitar a Panamá que curse un nuevo pedido que cumpla con las formas requeridas. La jueza no hizo lugar al pedido de extradición por la primera de las objeciones que marcó la defensa, que es por, si se quiere, una razón formal, que es la falta de legitimación del pedido, atendiendo al sentido literal del tratado, que dice será cursada por autoridad judicial, e interpretó en sentido estricto eso de autoridades judiciales. La Fiscalía bregaba por un sentido amplio de autoridades judiciales que comprendiera también al Ministerio Público, como en este caso que fue Panamá fue la Fiscalía especializada en corrupción la que hizo el pedido y la cursó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El fiscal del caso, Ricardo Lackner, aseguró que estudiará si presenta o no la apelación en los próximos 15 días. Señores, en esta jornada se cumplen 100 días del gobierno de Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional lo recordó. Primero el abrazo. Después, el expresidente Luis Alberto Lacalle y Nicolás Martínez, secretario personal del actual presidente, descubrieron juntos el cuadro oficial con la foto de Luis Lacalle Pou. A 100 días del inicio del nuevo gobierno, el directorio del Partido Nacional colocó ese retrato en la sala de los presidentes blancos.
Así que imagínense lo que es para mí el orgullo de entrar acá una vez más, como tantos años, con Cookie en un momento tan especial. Son 6 los presidentes de la República que integraron el Partido Nacional. Manuel Oribe, Bernardo Berro, Juan Francisco Giró, Atanasio Aguirre y los 2 últimos, Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou, padre e hijo. Esto representa para él el orgullo mayor que un blanco puede tener, que es ser presidente de la República por el Partido Nacional. El directorio analizó los primeros 100 días de este gobierno junto a ministros blancos, senadores y diputados. El énfasis estuvo en la pandemia, que alteró los planes iniciales del gobierno. Al acto asistieron integrantes del Ejecutivo, la vicepresidente Beatriz Argimón y legisladores del Partido Nacional. El presidente Lacalle Pou está impedido constitucionalmente para participar en este tipo de actividades partidarias. Y precisamente este acto fue convocado por el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. A veces nos parece que fueran 100 años, pero son solo 100 días. El presidente del directorio del Partido Nacional asume que fueron 100 días intensos. El directorio decidió hacer un balance de la gestión con ministros y legisladores blancos. Los integrantes del Poder Ejecutivo presentaron informes de sus carteras y la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, presentó un informe de la gestión parlamentaria. Hay que ser consciente que llegamos con un déficit de casi el 5%, la meta era bajarlo al 3% y como viene las manos lo vamos a subir al 7%. Entonces, nunca nos imaginamos que a 12 días de iniciado el gobierno iba a venir la pandemia más importante de los últimos 100 años. Digo, todo eso cambia un poco los esquemas y quizás nos habíamos preparado para un gobierno distinto. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, destacó el haber podido celebrar todos juntos allí en el directorio nacionalista. Creo que tenemos que celebrar esta sesión de estar todos juntos, que nos da mucha energía, que nos sigue renovando la fuerza y el optimismo en ese absoluto compromiso que tenemos con el proyecto país del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, que se ha manifestado públicamente como el hombre de Estado que todos nosotros sabemos que es, y que por lo tanto, como decían todos los ministros, es clarísimo, es obvio públicamente y para todo el mundo qué clase de conducción tenemos. Nosotros ya lo sabíamos, pero el tema es que hoy por hoy, tras lo que ha sido estos primeros minutos de juego, claramente muestra qué clase de conducción vamos a tener por estos 5 años y qué clase de equipo acompaña a este capitán y que tiene, sin lugar a dudas, eso del compromiso de abrir este joven partido de 183 años a las nuevas generaciones. Es casi una obsesión de quienes especialmente hemos tenido el alto honor de presidir este partido. Y lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir porque vamos a tener un excelente gobierno en eso que le preocupa a nuestro presidente. A él le preocupa el último día de su mandato, para que este partido se siga sintiendo orgulloso por marcar los destinos del país que tanto queremos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también participó en esta sesión especial del Partido Nacional. 100 días de esfuerzo, 100 días de actitud, 100 días de tener que lidiar con un proceso no esperado, que obviamente atravesó al gobierno y a toda la sociedad. No solo lo sufrió el gobierno, lo sufren los uruguayos con una pandemia como el coronavirus, que bueno, obligó yo creo que al gobierno a tomar medidas inmediatamente que se detectaron los primeros casos, aquel 13 de marzo, con el liderazgo del presidente de la República, medidas muy firmes, que incluso fueron criticadas a nivel internacional por ser demasiado estrictas, y que varios de los que criticaron las medidas en aquel momento hoy están elogiando los resultados que el Uruguay ha tenido. Que obviamente tiene que ver con las medidas muy estrictas, pero también tiene que ver con una actitud de la gente responsable de entender la gravedad y de tener responsabilidad social personal, cambiando hábitos, cambiando costumbres, y de esto se va reabriendo, ustedes ven la economía con pasos
cortos, con pasos seguros, con pasos responsables y con pasos evaluados, porque estamos haciendo permanentemente testeos. Ayer no hubo ningún caso positivo nuevo, es un hecho histórico. El objetivo del gobierno es generar las oportunidades de inversión. Yo les quiero contar que la actitud que tuvo el gobierno y el Uruguay, porque hay que decirlo en estos términos, el gobierno del Uruguay ante la pandemia, con la actitud responsable, con las medidas, yo creo que en el camino correcto, han generado, bajo el liderazgo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, han generado poner a Uruguay en el mapa internacional, a nivel mundial. Y estamos recibiendo en estos días cantidad de interesados en poder ir generando condiciones de inversión para invertir en Uruguay, porque bueno, ven en Uruguay que es un estado, es un país muy democrático, con valores democráticos, con gente que es consciente de situaciones y actúa correctamente ante una pandemia, donde hay garantías jurídicas y sobre todo donde un gobierno democráticamente electo, con una coalición que la sostenta, con mucho liderazgo, con mucha actitud y con mucha transparencia. Dentro de los ministros que estuvieron participando en este evento allí en el Partido Nacional, en el directorio nacionalista, estuvo Javier García, el ministro de Defensa Nacional, quien en el contexto anunció que ya comenzaron a entregarse canastas para los soldados que se encuentran en zona de vulnerabilidad. Sobre todo se inició por el norte del territorio nacional. Si los 60 meses de gobierno uno lo trasladara a 90 minutos que tiene un partido de fútbol, recién llevamos 4,8 minutos de ese partido. Y uno mira para atrás y le parece que ya lleva casi un tiempo. Si habrá sido intenso, pero tenemos todavía, estamos comenzando. Pese a todo, la emergencia sanitaria nos ha desafiado y yo creo que todos los uruguayos. Por acá lo importante me parece destacar la comunión entre gobierno y pueblo. Todos los uruguayos hemos asumido la necesidad de estar juntos y unidos para enfrentar algo que a nivel mundial fue como un ataque biológico y los uruguayos, una vez más, con mucha unidad lo estamos llevando muy bien. Dentro de la emergencia sanitaria, de las consecuencias que tiene la emergencia sanitaria, está también el golpe desde el punto de vista económico. Nuestro personal, el personal de las Fuerzas Armadas, es un personal que proviene de los sectores más populares, más pobres de la población. Hace 3 años atrás, el ex ministro de Defensa Menéndez decía que casi el 50% de los soldados estaba bajo la línea de pobreza. Imaginémonos la situación hoy, luego de la afectación económica. Por eso quiero informarles que a partir de la mañana de hoy, desde las 9 de la mañana de hoy, desde el norte del país, Rivera fue el primer lugar, se están distribuyendo, empezaron a distribuir las 20.000 canastas para ayudar a nuestro personal subalterno, 20.045 canastas. De lunes a este viernes que va a venir vamos a recorrer todo el país, o mejor dicho, se va a cubrir todo el país en la distribución para el personal subalterno, es lo que significa reconocer también el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que este personal humilde, pero muy profesional, muy entregado a ayudar al pueblo, está haciendo en todo el país. A todo esto, desde la oposición de gobierno, el coordinador bancada del Senado, el senador Charles Carreras, dijo a propósito de estos 100 días de gestión de Luis Lacalle Pou que hubo aciertos y hubo errores, a la vez que criticó nuevamente la ley de urgente consideración. Estos primeros 100 días existieron aciertos y errores. Tenemos que decir que hay aciertos en el manejo de la pandemia. Y también hay que reconocer que el Uruguay tiene una infraestructura del personal médico, el personal de la salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha apoyado a que el país pueda pasar por este momento tan difícil, porque hay fortalezas. En cuanto a los errores, nosotros creemos que lamentablemente en lo social, en el mundo del trabajo, en lo económico, no se le ha dado respuestas a nuestra población. Y en cuanto a la ley de urgente consideración, aquí nosotros en general votamos en contra. Hay aspectos muy regresivos en lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad pública, con educación. Y bueno, y ahora se abrirá una nueva instancia en la Cámara de Diputados y allí esperemos que los legisladores del Frente Amplio puedan realizar algunas modificaciones. El Frente Amplio definió ser una oposición responsable y constructiva y ha demostrado en los hechos. Ha demostrado en los hechos, acompañó cerca de 13 leyes, se votaron
en forma muy rápida y muy express porque el país lo requería por la pandemia, y cuando se tuvo que posicionar firme votando en contra de la ley de urgente consideración y votando en contra de algunos capítulos que son muy regresivos, lo hemos hecho. A todo esto, el politólogo Adolfo Garcés hizo una valoración positiva de estos primeros 100 años de gestión. El gobierno hoy es más fuerte que hace 100 días. Y creo que se fortaleció por una muy exitosa, muy atinada gestión de esta amenaza increíble, ¿no?, de la pandemia COVID-19. Las políticas implementadas funcionaron, creo que además tuvo un gran éxito en la comunicación. Un gran éxito en la comunicación. El gobierno comunicó muy bien. El coronavirus fue el principal tema, ¿no? Y la evidencia aportada por las encuestas muestran que, digamos, de todo lo que ha hecho el gobierno, lo mejor percibido, lo más apreciado, lo más valorado por la ciudadanía es la gestión del combate a la pandemia. Me remito a los números de Opción, ¿no? Casi 8 de cada 10 encuestados consideran que el gobierno ha manejado bien la pandemia. Pero bueno, en el contexto de la pandemia hubo otras cosas que yo creo que se han hecho razonablemente bien. Me remito de vuelta a las encuestas, la figura del canciller Talvi, ¿no? Es decir, la política exterior uruguaya funcionó, todo el tema de los corredores sanitarios. Uruguay no solo el gobierno se prestigió dentro de Uruguay, pero el país, por el combate a la pandemia, por cómo lo manejó, se prestigió fuera. Y yo te diría, por ejemplo, yo qué sé, hay otros méritos en el gobierno. Yo te diría la política económica. Un mérito, creo yo, del equipo económico y del gobierno en general es haber flexibilizado la meta de reducción del déficit fiscal que habían comprometido para el 2020. ¿Viste? Es un mérito cumplir las promesas, pero es un mérito cuando las papas queman, ¿no? Cambiar. Entonces, creo que ahí el equipo económico mostró flexibilidad, mostró sensibilidad. Las marchas atrás en algunas designaciones lo muestran como un gobierno que escucha cuando la gente le reclama cosas que entienden está mal, o le muestra debilidad o que comete errores. Bueno, queda claro, con la marcha atrás queda claro, el gobierno está aceptando un error. Cuando pone la marcha atrás está aceptando un error. Creo que por ahora no debilita al gobierno la marcha atrás. Creo que la marcha atrás dosificada fortalece a los gobiernos como a las personas, ¿no? Admitir los errores, creo que habla bien de las personas, habla bien de los gobiernos. Claro, si el gobierno está todo el tiempo poniendo la marcha atrás, la conclusión que va a sacar la opinión pública es: este gobierno no pega una, ¿no? Se equivoca todo el tiempo. Este es un gobierno que ha mostrado firmeza, que ha mostrado aciertos y que viene mostrando también capacidad de autocrítica, capacidad de corregirse sobre la marcha. Bueno, por algo está bien evaluado, ¿no? Más del 60% de las personas considera que el gobierno va bien. Bueno, y en estos 100 días de gobierno, el Poder Ejecutivo impulsó algunas medidas que tienen que ver con la seguridad. La pandemia hizo que ahora las principales preocupaciones de los uruguayos sean la desocupación, el cierre de empresas, la economía y la salud. Y aunque la inseguridad pasó al 4.º lugar en el ranking, sigue siendo una preocupación latente. El crimen de 3 infantes de la Marina hace una semana reinstaló el problema en la agenda pública. Si bien después fue aclarado, el caso se asoció de inmediato a un posible avance del narcotráfico. Ese es el dolor de cabeza mayor para las autoridades. El gobierno procuró desde el inicio de su gestión dar señales de respaldo a la policía para el combate al delito. La primera fue el 2 de marzo, a las 9:30 de la mañana. Ese día, el presidente Lacalle y el ministro Jorge Larrañaga se reunieron con los 19 jefes departamentales. El gobierno anunció operativos y procuró aumentar la presencia policial en las calles. La segunda señal fue el proyecto de ley de urgente consideración, que ya se aprobó en la Cámara de Senadores y que esta semana empieza a discutirse en diputados. El capítulo Seguridad Pública es el más extenso del proyecto. El proyecto incluye normas sobre legítima defensa, establece como agravante de homicidio que la víctima sea policía o militar, crea el delito de resistencia al arresto y otras normas que aumentan penas y establecen cambios en el proceso penal. En el primer mes de gobierno, en comparación con un año atrás, aumentaron los homicidios y bajaron las rapiñas y los hurtos, según informó el Ministerio del Interior. En los primeros días de julio, el Ministerio publicará las cifras del primer trimestre de gestión. Las autoridades confían que los cambios en el patrullaje, nuevas estrategias y cambios normativos
permitan tener resultados positivos más temprano que tarde, ante un problema que está siempre latente. Señores, vamos a avanzar ahora con otras informaciones en esta edición central. Vamos a retomar el tema del coronavirus porque hay preocupación en el departamento de Paysandú debido al número de casos elevados que hay en Colón. Las autoridades sanitarias del departamento, su director Carlos Leoni, están pidiendo medidas. Para el director de salud de Paysandú, el foco de coronavirus detectado en la vecina ciudad de Colón, en Argentina, pone al departamento en una situación similar a la de Rivera. Este foco que hoy por hoy tenemos en Colón, tenemos que asimilarlo que es igual al de Rivera, porque si bien son menos casos que lo de Rivera, la población es menor. El tránsito entre Colón y Paysandú es intenso a través del puente General Artigas. Tenés que trabajar sobre los camiones que ingresan por el puente y tenés que trabajar con la gente que tiene esta doble residencia. Viste que hay gente de Paysandú que reside en Paysandú pero trabaja en Colón, y hay gente de Colón que reside en Colón pero trabaja en Paysandú. Tras una reunión para analizar la situación, las autoridades departamentales pidieron al gobierno central algunas medidas puntuales, como que se implemente el uso diferencial de servicios higiénicos para funcionarios uruguayos y argentinos del paso de frontera y que a los camioneros se les exija un comprobante de test negativo para ingresar al territorio. En estos últimos días se han registrado casos allí en el departamento de Colonia, por lo cual se han ajustado los controles. El Comité de Emergencias Departamental instaló en el ingreso a Nueva Palmira puestos sanitarios con colocación de rodiluvios y fumigación de neumáticos de vehículos. Además, se lleva a cabo un relevamiento de datos como teléfonos de contacto, de origen y destino, entre otros datos de importancia, de todos los pasajeros de vehículos particulares y exhortan a empresas de transporte de pasajeros al cumplimiento de este registro. Además, toman la temperatura al ingreso a la ciudad. Tras la confirmación de los 3 casos, este viernes se dispuso la realización de más de 100 test, ya que un caso es un joven de Ombues de la Valle, pasante del BPS y que concurría al Liceo de la ciudad, que no abrirá las puertas este lunes. Los otros 2 casos son un hombre de la construcción de Nueva Palmira y una mujer que brinda servicios en ACE de esta ciudad y que iba a ser operada en Carmelo. Por otra parte, el Sindicato Único Portuario emitió este sábado un comunicado donde señalan las medidas a tomar atendiendo la situación de los casos confirmados. Para el sindicato hay que minimizar las operativas en el puerto. También advierten que solo deberían contar con personal necesario para asegurar el cumplimiento de las diversas operativas. Señores, el cardenal Daniel Sturla se ha manifestado molesto porque no se habilita la realización de las misas cuando ya, por ejemplo, en el día de mañana estarán abriendo los shopping centers. Para muchos de nosotros, y el Uruguay parecería que lo estuviera demostrando en estos días con algunas decisiones que se toman, Dios no es útil, Dios no es práctico. Sí es práctico que funcione el comercio, la industria, la construcción, que haya movimiento de dinero. Se acerca el Día de la Madre y parecería que el mejor homenaje a la madre es abrir los shopping. Así se pueden hacer los regalos y hay un movimiento de dinero. En cambio, para los que somos creyentes, pero no solo para nosotros, sino desde nuestra visión del mundo, nada hay más práctico, más útil que Dios. El cardenal Daniel Sturla insistió en la importancia de la Iglesia como factor de contención en las personas y pidió que Dios ilumine a los que tienen que tomar la decisión de habilitar la realización de las misas. En esta sociedad uruguaya con 2 suicidios por día promedio, ¿no es importante que la gente, que todos encontremos que la vida tiene sentido, que la vida es bella, que la vida vale la pena vivirse, que si Dios nos ha colocado en el mundo es porque tenemos una misión, que tenemos un porvenir que no se queda solamente en el final de la muerte, sino que se abre a una vida eterna. Por eso es tan necesario que nuestros templos se puedan abrir, que nuestras iglesias puedan estar no solamente abiertas, sino que se pueda celebrar el culto a Dios y no el culto al Dios consumo.
Señores, en otros temas, en otras informaciones, les contamos que el exdiputado Fernando Araujo hizo una denuncia penal contra el programa radial La Mesa de los Galanes de FM del Sol. Más allá de todas las repercusiones en redes sociales, hubo un hecho concreto. La denuncia penal que realizó un grupo de ciudadanos de Rivera, encabezado por el exdiputado Fernando Araujo. Denunciamos por 2 delitos, pero obviamente quien va a tipificar es el fiscal y eventualmente el juez, si tiene la posibilidad de hacerlo. Es apología de hechos tipificados como delitos y después un acto de desprecio, de xenofobia, de descalificar a una persona por su condición social, lugar donde nació, la raza, su inclinación sexual, etcétera, etcétera. Esta situación se generó a raíz de un cuplé que realizó el comunicador Rafael Cotelo, que encarna el personaje Edison Campiglia, un periodista ficticio, en el programa humorístico que se emite por FM del Sol. Este cuplé hacía referencia a la situación que atraviesa el departamento por el coronavirus. En la denuncia realizada en la jefatura de policía de aquel departamento se encuentra la letra del cuplé. Textualmente empezaba diciendo: la xenofobia la volvemos a combatir. Está pasando algo terrible en la frontera. El covichino se empezó a descontrolar y ahora la gente está malaza con Rivera. El que mató a todos los indios una vez por el bien de nuestra patria fue Rivera. Yo me imagino que nos van a entender si le pagamos hoy con la misma moneda. Pero, obviamente, yo estoy a favor de la libertad de expresión, soy abogado, soy hombre de derecho, ¿cómo no voy a pretender que no tenga libertad de expresión? Pero hay límites. Y además, si el personaje, ya sería un tema psicológico. Tiene que ir a un psicólogo, si el personaje no representa lo que dice, obviamente que no debe representar, porque también, y lo agregamos a la denuncia, el señor Rafael Cotelo presenta... tiene un contrato con el INPO en la que él publicita la ley de discriminación y dice que si tenés caso de discriminación tenés la forma de hacerlo. Bueno, nosotros hicimos lo que él nos dijo. Él mismo nos dijo: mirá que si te discriminan, y yo me sentí discriminado, y los vecinos nuestros. El cuplé del personaje Campiglia agrega: lo mejor que podríamos hacer, porque matarlos, la verdad queda feo, es aceptar que no los podemos criar y declararlos territorio brasilero. Y salta: quédatelo Brasil, no te hagas más el gil, siempre fueron tuyos. Al riverense le decimos China Zorrilla y se imagina una asiática a putilla. Hacete cargo vos, te pido, Bolsonaro. El riverense en promedio es retardado, te lleva un tupper si le decís hisopado. Sí, en el medio de un drama social, sanitario como está viviendo Rivera, todas las barbaridades que dijo, no puede decirlo sin que pase desapercibido. No puedo decir lo que se me canta y esconderme detrás de un personaje. Porque si acá si la justicia, que vuelvo a decir, mide, y ya lo decía Martín Fierro, mide con una vara al pobre y al rico, al poderoso y al que no tiene poder. Encuentra un argumento diferente y establece que a través de un personaje se puede decir lo que se quiere, bueno, bienvenido sea también, porque ahí no da patente corso a todos. A todo esto, digamos que los conductores de La Mesa de los Galanes en FM del Sol hoy pidieron disculpas, aunque consideraron exagerada la denuncia penal. El programa que se emite por FM del Sol comenzó de forma distinta a lo habitual. Jorge Peñarúa abrió el espacio e inmediatamente le dio paso a Rafael Cotelo, quien además de pedir públicamente disculpas tras las repercusiones que tuvo el cuplé que nombrara a los riverenses, explicó las características del personaje que encarna Edison Campiglia. Primero y principal, a cada una de las personas que se hayan sentido ofendidas e insultadas por mis palabras a través del personaje Edison Campiglia, particularmente a los riverenses, les pido disculpas y lamento profundamente haber generado ese dolor. El personaje Edison Campiglia representa todo eso con lo que no estoy de acuerdo, dice lo opuesto a lo que pienso, intenta parodiar un discurso que me parece retrógrado y dañino. Campiglia es un personaje que se jacta de su inmoralidad y que vomita ignorancia y estupidez de forma grotesca, y que desde esa brutalidad de idiota despiadado escupe su discurso. Campiglia es un malandra fracasado con ínfulas que muestra su violenta idiotez de una manera obscena y gratuita. De eso intentamos reírnos, y no de sus víctimas, que la mayoría de las veces son mis compañeros de trabajo, muchos de ellos amigos y algunos hermanos. No pretendo que quienes detestan al personaje o a mí mismo cambien de opinión, pero siento que es bueno por lo menos aclarar que lo que dice Edison Campiglia no es representativo de ningún pensamiento mío
ni de ninguno de los que participamos en el programa. Lamento que se haya entendido como algo que realmente pienso, y si así fue, no es culpa del receptor, sino de una mala comunicación de mi parte. Por lo tanto, pido disculpas. El resto del equipo se sumó a las disculpas, pero entendieron que llevar una columna humorística al ámbito judicial penal era exagerado. Quiero decir que más allá de las disculpas, y que me parece que está bien que las hagamos públicas para quienes se sintieron ofendidos, también me parece un exceso esto de una denuncia penal para los integrantes de este equipo. Realmente eso me parece que es un exceso, no es ahí donde se deben discutir estas cosas, pero bueno, nosotros obviamente vamos a estar a la orden para las citaciones o cosas que disponga la justicia. Si de algo estamos convencidos es que nos podemos equivocar en el estilo de humor. Si es un humor mejor o peor, eso lo define la audiencia. Lo que sí no vamos a permitir es que se nos cargue con un delito, porque nos parece que esto no fue un delito, y llevar esto al ámbito penal me parece que es una exageración, y también me parece que el discutir sobre si el humor es malo o bueno no es en la justicia penal el ambiente donde se tiene que dar esa discusión. Señores, ya hay fecha para la vuelta al fútbol. Les vamos a contar en minutos nada más al regreso de esta primera pausa. Venimos enseguida. Pablo, me imagino que estás dormido, ¿no? Porque mamá vuela. Necesita la conexión más rápida de todas. Regalar el celular ideal con un plan de 21 GB. Elegí el modelo que querés y llévalo financiado en la factura, para que esté conectada con la mayor velocidad y la mejor cobertura del país. Contratalo en tienda.antel.com.uy y te lo llevamos a tu casa gratis. Antel. Avanzamos juntos. El País te trae la colección de vinilos Conciertos en Vivo, para que disfrutes del verdadero sonido del rock and pop. 12 vinilos para revivir los shows en vivo de estos tremendos músicos: The Rolling Stones, Coldplay, Adele, Bon Jovi, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz y muchos más. Pedila en tu kiosco este martes y cada 15 días a 550 pesos. Agarrá tus championes, agarrá tu colchoneta, agarrá ritmo, agarrá impulso, agarrá lo que quieras. Agarrá confianza. Tus manos están protegidas. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Rexona antibacterial. Elimina el 99% de las bacterias. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gov.uy. En unidades indexadas y sin intereses, equivalen a 2 pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. ANDE. Con Movistar podés llevar tus mejores recuerdos en tu nuevo Samsung A10S. Llévalo en minicuotas de tan solo 99 pesos por mes, con el plan que rinde hasta 16 GB y viene con WhatsApp gratis, Movistar Play Premium con las mejores películas y series y Movistar Música con playlists ilimitadas. Podés comprarlo en cualquiera de nuestros locales en todo el país o en nuestra tienda online y te lo llevamos a tu casa. En Movistar, tu nuevo celular lo llevas en minicuotas. Movistar, hacemos todo pensando en vos. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en Plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer Jack, el azul, que fue el primer Jack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. Ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba. Porque todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y cómo anda? Sí, ¿viste? ¿Para qué vamos a hacer prueba ahora? Ya sabemos lo que es el Jack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación.
se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Agus, mira que tengo contados los muffins. Porque mamá vuela. Necesita la conexión más rápida de todas. Regalale el celular ideal con un plan de 26 GB. Elegí el modelo que querés y llévalo financiado en la factura, para que esté conectada con la mayor velocidad y la mejor cobertura del país. Contratalo en tienda.antel.com.uy y te lo llevamos a tu casa gratis. Antel. Avanzamos juntos. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Señores, la Secretaría Nacional del Deporte habilitó el regreso al fútbol aquí en nuestro país para el próximo 15 de agosto. Hoy de tarde tuvimos una llamada del economista Isaac Alfi, que es el encargado o el presidente de la comisión que asesora al presidente de la República, para informarme que, bueno, que la fecha para la reapertura del campeonato pasa a ser el 15 de agosto y por lo tanto que tenía que informar a la Asociación Uruguaya de Fútbol y de que esa era la fecha, que antes no se podía comenzar a volver el fútbol. Pero esto lleva a que hay que cambiar los pasos de repente para los propios actores del fútbol que estaban haciendo hisopados, vuelta a entrenamientos. ¿Cómo lo habían coordinado ustedes con la Asociación Uruguaya de Fútbol? A ver, nosotros habíamos recibido el protocolo de la asociación la semana pasada. Nosotros el viernes desde el Ministerio de Salud Pública nos vino correcciones respecto a los hisopados. Nosotros se lo enviamos el viernes a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que corrigiera algunos datos, más que nada sobre la cantidad de test que se iba a hacer en la segunda fecha, pero sin tener cuál era la fecha del comienzo del campeonato. A partir de hoy, que tenemos la fecha del campeonato, yo hablé con Ignacio Alonso y también con Jorge Casales para avisarle que, bueno, esta era la fecha que teníamos hoy y a partir de ahí hay que reorganizar lo que es la fase de entrenamiento grupal, porque recién el próximo lunes sería el entrenamiento individual. Pero ¿te puede llamar la atención a vos como hombre de deporte que de repente se puede ir a un shopping y no se puede ir a una cancha al aire libre y con deportistas profesionales y sin público? ¿Sabes lo que pasa, Federico? A ver, uno es ansioso y quiere hacer deporte y no solamente por fútbol, sino uno mismo quiere volver a jugar. Pero hoy por hoy estamos en una pandemia y lo que tenemos que hacer es responder al llamado que nos hace marcar una fecha y dejar un poco las ganas y la paciencia por el bien de la salud de los uruguayos. Federico, es muy difícil emitir una opinión cuando uno no tiene los datos del riesgo que puede ser un deporte de contacto a lo que puede ser, tú bien decís, un shopping o algunas otras actividades que se están abriendo. Este fin de semana algunos equipos comenzaron con lo que son los hisopados a sus jugadores. Se prosiguió en esta jornada de lunes y Montevideo City Torque volvió hoy a los entrenamientos. Y es difícil. Ya lo último, en mi caso, ya se estaba viendo hasta complicado tener esas ganas de salir a entrenar. Pero bueno, era lo que había que hacer. Nosotros vivimos del físico, vivimos de esto. Y pasaba por ahí, no había mucho más que meterle cabeza. Después tuvimos la gran ventaja, por ejemplo, como grupo, de no tener problemas en la parte contractual, que eso es una ventaja linda, no haber tenido que pelear por
por diferentes cosas económicas, así que bueno, eso también es parte del agradecimiento donde estamos. Hoy por hoy esto es una opinión personal, creo que los equipos que no arrancan es puramente por una parte económica. Y bueno, y nosotros tenemos que tratar también de ser ejemplo en eso y que los clubes traten de volver lo antes posible, porque el jugador no solo que físicamente está perdiendo mucho, sino que también económicamente está perdiendo mucho, y todos sabemos que la realidad del jugador uruguayo, del 99% de los jugadores del fútbol uruguayo, no es la del jugador de fútbol que se imagina la gente y que de repente con un mes vive todo el año. Nosotros vivimos el día a día y bueno, hay muchos compañeros que realmente sabemos que la están pasando mal, y ojalá que esto sirva para sincerarse un poco y bueno, y que realmente todos tratemos de volver lo antes posible, porque el fútbol está parado, pero hoy ya se puede empezar a entrenar. El estar corriendo en el Prado me genera mucho más incertidumbre que el venir acá con las medidas de protección. Así que bueno, esperando este momento nuevo, distinto, como todos estamos pasando momentos distintos, y bueno, y generando algo distinto también que el club estaba generando, que haya prensa hoy en un entrenamiento común. Vamos al panorama internacional. En los Estados Unidos se mantienen las movilizaciones por el homicidio de George Floyd. Miles de personas salieron el domingo a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos en contra del racismo y de los abusos policiales. Los manifestantes comenzaron a centrar su indignación inicial por la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano a manos de un policía blanco, en demandas de una reforma policial y justicia social. Los demócratas prometieron presionar para la aprobación de normativas que luchen contra el racismo sistémico de las fuerzas policiales de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha negado dicho problema en la policía y tras 2 días de marchas pacíficas ordenó a las tropas de la Guardia Nacional que comenzaran a retirarse de Washington, D.C., la capital estadounidense. El gobierno federal no ha presentado ningún cambio de política ante la indignación de la población por la muerte de Floyd, pero se espera que los demócratas impulsen una legislación diseñada para que la policía sea más responsable legalmente de sus acciones. Algunas jurisdicciones ya han introducido reformas, empezando con la prohibición del uso de gas lacrimógeno y balas de goma contra los manifestantes. El gobierno republicano se ha manifestado en contra de cualquier medida para disminuir la considerable inmunidad legal de la que disfrutan los oficiales, porque a su parecer podría resultar contraproducente. Y aquí en la región se han registrado movilizaciones a favor y en contra de Bolsonaro en Brasil. Brasileños salieron el domingo a las calles en varias ciudades para manifestarse en contra del presidente Jair Bolsonaro, en medio de críticas por la gestión del gobierno en la pandemia del nuevo coronavirus. En Sao Paulo, miles de personas salieron con pancartas contra el racismo y críticas a Bolsonaro. La mayoría de los manifestantes fueron jóvenes. En Río de Janeiro también hubo protestas contra el presidente. Pero también hubo quienes salieron a apoyar al mandatario. En la avenida Paulista, en Sao Paulo, menos de 50 personas se reunieron con banderas brasileñas a favor de Bolsonaro y del fin del confinamiento, que impusieron gobiernos locales a pesar de que el presidente estaba en contra de la medida porque afecta a la economía. En mi opinión, todo el mundo tiene que estar aquí en la Paulista manifestándose por nuestro presidente, apoyar a nuestro presidente. Somos patriotas, somos brasileños. Mientras que en Brasilia, Bolsonaro convivió con sus simpatizantes. Vamos a retomar ahora la información de nuestro país. Le contamos que el presidente del CODICEN, Robert Silva, ya analiza la posibilidad de que las clases, por lo menos a nivel de las escuelas rurales, puedan volver a ser obligatorias. Estamos conversando el tema, es decir, nosotros tenemos una situación que es las escuelas rurales, que ya tienen más de un mes de comenzadas, en donde nosotros estamos planteando la posibilidad de volver al horario normal, de volver todos los días, de habilitar los comedores y también de pensar en poner sobre la mesa el tema de la obligatoriedad. Pero, como todo, creo que son decisiones que hay que madurarlas, hay que poner
en una balanza, como tú dices, los pros y los contras. También recordemos que la presencialidad hoy como la tenemos es una presencialidad que está acompañada de la virtualidad. Es decir, que si el niño no va a lo presencial, la escuela, el maestro sigue trabajando a distancia y tratando de que el niño logre ese contacto fluido para mantener el vínculo, prioridad número 1, y lograr ciertos aprendizajes. La Sociedad de Pediatría respalda la vuelta a clases, respalda lo que son las clases presenciales en los niños. Nosotros pensamos que fortalece muchísimo a los niños y adolescentes el reintegrarse de la manera inteligente como nosotros pensamos, como está descrito que lo vamos a hacer, en forma escalonada, respetando las medidas preventivas, el uso de tapabocas, la distancia entre los bancos, el lavado de manos, o sea que nosotros creemos que es una muy buena medida en este momento. Resguardarse en su momento fue sumamente importante, muy importante, porque fue no solo el momento en que se decidió, sino la oportunidad, sino también que todos nos resguardamos, o sea que ahora en este momento la idea de volver a clase por múltiples, la parte educativa, sobre todo, pero también por la parte social, por la parte psicológica de los niños, porque los niños en definitiva fueron en este grupo los que no salieron en todo este tiempo. Entonces, este grupo de niños que ahora sabemos que si son transmisores son muy pocos, que si bien el germen sigue circulando, porque sigue circulando, entonces la idea que tenemos nosotros es, con las medidas preventivas, el reinicio progresivo, no globalizado, específico, respetando todo lo que las autoridades sanitarias y educativas tienen para decirnos y para guiarnos entre todos a hacer la mejor reinserción de todo el grupo. Y en esta jornada se presentó el protocolo sanitario para el transporte escolar. Es un protocolo que le va a brindar a las familias que son nuestros clientes el 100% de un transporte seguro, ¿no? Primero, el 90% de las unidades nuestras somos los propios dueños que trabajamos. O sea que hacemos nuestro trabajo 100% responsablemente y la desinfección va a correr por parte de nosotros. Los productos son 100% garantizados, van a haber protocolos en todas las unidades que el padre quiera informarse y indudablemente nosotros además tenemos una particularidad dentro del transporte público, que nosotros no tenemos la rotación de pasaje que tiene el resto del sistema. Nosotros trabajamos siempre con los mismos clientes, conocemos las familias, sabemos de dónde vienen los niños, cómo suben a las camionetas y además tenemos un diálogo con los padres que no se da en el transporte público en general, ¿no? Señores, el próximo miércoles se va a reunir el Consejo de Ministros para comenzar a analizar la ley de presupuesto. Nosotros tenemos que darle un sustento importante y un apoyo importante, sobre todo a los uruguayos que la están pasando mal, que la venían pasando mal y que esta pandemia fragiliza mucho más. A ver, en febrero de este año, antes de asumir el gobierno, había 180.000 uruguayos sin trabajo, son el 10.5% de la población económicamente activa, había un 5% de déficit fiscal. Hay 260.500 uruguayos que están cotizando en el BPS con un salario mínimo. Bueno, esa situación que se daba, que venía, que incluso no solo hay datos oficiales, sino algún estudio del propio Instituto Cuesta Duarte de la fragilización del salario de muchos sectores por debajo de los 20.000 pesos, muchos uruguayos llegan a hablar de hasta de 469.000 ocupados en el 2019 por debajo de 20.000 pesos. Bueno, esa situación se fragiliza mucho más con la pandemia. El objetivo del gobierno es generar las oportunidades de inversión. ¿Cuánto afecta o en cuánto cambia el presupuesto que va al Parlamento la emergencia sanitaria? Bueno, se está empezando a elaborar. Este miércoles va a haber un Consejo de Ministros para empezar a trabajar sobre el presupuesto. Tanto la Oficina de Planeamiento de Presupuesto como el Ministerio de Economía fue reuniéndose con cada uno de los incisos, empezando a planificar el presupuesto. Recordemos que hay una fecha constitucional para presentarlo y el presupuesto se empieza a tratar a partir de agosto en el Parlamento, en las dos cámaras. Antes está la rendición de cuentas del 2019. Hoy entra la ley de urgente consideración a la Cámara de Diputados, pero el miércoles es la primera reunión formal del Consejo de Ministros para tratar el tema de presupuesto. Señores, vamos ahora a repasar la cotización de las principales monedas.
Dólar 41.20 a la compra, 43.60 a la venta. El euro 45.45, 50.68. Real 7.44, 9.44. Peso argentino 0.18, 0.64. Unidad indexada 4.638. Unidad reajustable 1.255,72. Les proponemos hacer la última pausa. Venimos enseguida ya para el tramo final. En Movistar queremos ayudar a nuestros clientes a encontrar las respuestas a todas sus consultas. Hey, disculpa, ¿cómo consulto mi saldo? App Mi Movistar. Agus, ¿cómo recargo rápido? App Mi Movistar. Agus, ¿cómo puedo pagar mis facturas del celular? App Mi Movistar. 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 Bájate la app Mi Movistar y resolve todo. Comprá paquetes, recarga tu saldo con crédito, débito o pagalo con tu próxima factura. También consulta tus datos y tus facturas. Y si querés cambiar tu equipo, aprovecha las ofertas y promociones únicas. Vení a Movistar, porque hacemos todo pensando en vos. Acá cuando se trata de comida, el plato fuerte no pasa por lo que comemos, sino por compartir ese momento con otro. La juntada del domingo, la cena con amigos. Por eso, con lo que está pasando, no será la primera vez que tengamos que arreglarnos con lo que tenemos. ¿El celular en la mesa? Sí. Y si es de línea, compartí una sopa, con una mano te arreglas. Porque aunque hoy nos encontremos en casas diferentes, estamos todos en la misma. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en Plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer Jack, el azul, que fue el primer Jack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. Ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba. Porque todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y cómo anda? Sí, ¿viste? ¿Para qué vamos a hacer prueba ahora? Ya sabemos lo que es el Jack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Agarrá tus championes, agarrá tu colchoneta, agarrá ritmo, agarrá impulso, agarrá lo que quieras. Agarrá confianza. Tus manos están protegidas. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Rexona antibacterial. Elimina el 99% de las bacterias. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gov.uy. En unidades indexadas y sin intereses, equivalen a 2 pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. ANDE. Nati, no estarás en el sillón con los zapatos, ¿no? Porque mamá vuela. Necesita la conexión más rápida de todas. Contratá Fibra Plus para el hogar. 120 megas de alta velocidad más llamadas ilimitadas a teléfonos fijos por solo 1.646 pesos por mes. Para que mamá hable todo lo que quiera. Además te damos un módem Wi-Fi para que esté conectada con la mayor velocidad y con la comunidad más grande del país sin límites. Contratalo en tienda.antel.com.uy. Antel. Avanzamos juntos.
Señores, finalmente Gerardo Sotelo, el dirigente del Partido Independiente, confirmó que no será suplente de Laura Raffo en la campaña electoral del mes de septiembre en lo que es la elección departamental de Montevideo. A través de su cuenta de Twitter, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional confirmó en esta jornada que renunció a su candidatura en consulta con el Partido Independiente y con la candidata Laura Raffo. El periodista señaló que a pesar de que la ley no lo impide, le pareció inadecuado hacer campaña por la comuna capitalina estando al frente de los medios públicos. En los últimos días, la candidata a la intendencia por la coalición multicolor, Laura Raffo,